Listo, maestra, ya está. ¿Están viendo la frase? Sí, señor. Bueno, esta frase que he seleccionado es una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, muy conocido, muy controvertido, muy fuerte, muy interesante. ¿Qué nos da como aporte esta noche Nietzsche? Dice, aquel que tiene un por qué vivir puede enfrentar todos los cómo. Lo que nos está diciendo es que es necesario un horizonte, una meta, un objetivo, un propósito, o la palabra que tiene mayor trascendencia, un sentido. Darle sentido a la vida. Sentido y sendero están relacionados. Cuando nosotros tenemos por qué luchar, por qué vivir, por qué soñar, pues buscamos el modo. Y por eso él dice, el que tiene un por qué, después encuentra el cómo. Pero usted no busca un método sin saber para qué. Entonces usted es un método para comprender, para ser feliz, para ser más rico, para escribir un libro, lo que sea, pero tiene que tener un objetivo. Entonces, ese objetivo ni es perfecto ni es perpetuo. Ese objetivo puede cambiar con el transcurso del tiempo, con nuestra madurez, con nuestras percepciones, pero siempre es necesario tener un porqué. Esa era la frase que quería compartir con ustedes. Ahora, ¿los estoy escuchando? Sí. Ahora vamos a tratar de retomar el tema que hoy quería analizar con ustedes, el concepto, la otra hebra del tejido conceptual que estamos movilizando. Nosotros vimos un poco la política, la politología. En la sesión pasada evacuamos un poco el tema del poder político. Entendimos la política como actividad. Entendimos el poder político como capacidad. Y hoy vamos a estudiar las instituciones políticas. Pero sucede que preparando un poco el tema, me encontré un video que no fui capaz. ¿Me están oyendo bien? ¿Evi? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. si no me oyen, no levanten la mano, sino hablan. Dicen, no se oye nada, porque con el otro curso pasó y entonces transcurrió un tiempo y yo dije, pero ustedes, ¿por qué no me dijeron? Dijeron, no, es que estábamos levantando la mano, no porque yo, como pongo la pantalla, no veo quién levanta la mano. ¿De acuerdo? Entonces les estaba contando que preparando los materiales para la diversificación de la clase, que no sea solo oyendo al cucho, me encontré un video muy interesante sobre el poder político. Entonces voy a tratar de reproducirlo. Si no lo logro, y alguno de ustedes, ¿quién tiene un Wi-Fi potente? Que no tenga problemas para transmitir videos. ¿Quién lo tiene? ¿Todos estamos con el celular o qué? Angie Catherine. No, yo tengo buen wifi. Buen Wi-Fi, Angie Catherine. Si tengo algún problema, te mando el link por el chat para que tú me hagas el favor y lo compartas. No son sino 10 minutos, pero me pareció muy interesante. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Bueno, entonces yo dejé de compartir, abro aquí y le digo que me copie, por favor,
este video. Control C. Me voy al video. Le digo que me abra YouTube. Una vez abierto, le escribo el link, control V, y le doy intro. Y ahí está. Lo abro, ¿cierto? Sí, profe. Lo dejo abierto. Lo dejo abierto y me voy con ustedes. Y le digo compartir. Y le digo incluir sonido del equipo. Y le digo clic. Me avisan si están oyendo, ahí va. Política. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Sí, señor, sí se escucha. ¿Están oyendo? Bueno, entonces comienzo y escuchen porque es un video un poco diverso, pero me parece que tiene una expresión muy interesante de la que podemos aprender. Rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Seamos honestos, la última razón por la que te metes a este vídeo es para escuchar definiciones teóricas de política. Hay 1000 canales, páginas y libros que te hablan de ello con precisión, pero a pesar de todo, seguramente sigas sin entender cómo funciona la política en la vida real. Me llamo Jorge Coloma y en caso de que no me conozcas, soy un periodista que analiza la política española en YouTube. Pero a medida que he ido haciendo vídeos, muchas personas me han comentado que en realidad no entendían prácticamente nada de cómo funciona la política. Así que he decidido hacer una serie de vídeos llamados Aprende Política desde cero. Un conjunto de vídeos en los que te voy a dar herramientas para que tú mismo entiendas cuál es el funcionamiento real de la política. Y en este primer vídeo te voy a hablar de los 3 factores más básicos a la hora de que empieces a analizar política: el poder, la estrategia y la teoría de juegos. Y además te voy a pedir que te quedes hasta el final del vídeo, porque cuando termine de explicarte estas herramientas, te voy a proponer un reto para que empieces a analizar política desde ya utilizando precisamente estas claves. Así que bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. Quiero empezar este vídeo hablando del poder, porque sencillamente no se puede hacer análisis político sin entender qué es el poder en política. Y te podría dar una definición muy básica, que el poder es la capacidad o la potencia de hacer algo, y en política esto se traduce a una serie de personas o colectivos a los que se les ha conferido la capacidad de organizar los sistemas de un determinado territorio. Pero esta es una definición tremendamente plana. El poder político es muy complejo de definir, pero personalmente y a modo de metáfora te podría decir que es un cubo y tiene 4 grandes caras. En primer lugar, tendríamos el poder ejecutivo externo, es decir, las decisiones y acciones que una persona o un colectivo pueden tomar de cara a un territorio determinado, estando tanto en el gobierno como en la oposición. En segundo lugar, tendríamos el poder ejecutivo interno, que son las decisiones o acciones que una persona o un colectivo pueden tomar de cara a su propio partido político. En tercer lugar, tendríamos el poder mediático, que es la capacidad de una persona o de un grupo de personas de atraer a los medios de comunicación, de darles información por debajo de la mesa y de hacer declaraciones públicas. Y por último, tendríamos el poder social, que es básicamente la capacidad de influencia política que se tiene a partir de una agenda de contactos determinada y, en definitiva, pues las relaciones informales que existen fuera del ámbito de la política. A simple vista parece que no es tan difícil definir y separar lo que es el poder político, ¿verdad? No lo es en absoluto, porque lo que ocurre con las distintas partes del poder político es que no solo no están separadas entre sí, sino que además se suman o se restan poder entre sí. A ver, piensa en, por ejemplo, José María Aznar. Aznar ya no tiene poder ejecutivo ni externo ni interno, ni en el gobierno de España, ni dentro del Partido Popular, ¿verdad? Pero sin embargo, su modelo político, sus ideas, su legado, tienen una enorme influencia dentro de ciertos sectores del Partido Popular, entre ellos del círculo cercano a Pablo Casado.
pasado, y esa influencia genera que dentro del PP muchas personas y colectivos se apeguen a sus ideas, las defiendan dentro del partido y luego posteriormente las trasladen desde la oposición en el Congreso. Y al mismo tiempo también podríamos decir que José María Aznar tiene un enorme poder mediático. Dirige FAES, que es el principal lobby de la derecha en España, y los medios de comunicación están pendientes de cada declaración que hace tanto la organización como Aznar en sí mismo. Y al estar fuera de la política institucional, podríamos decir que el poder social que pueda conservar Aznar no sería mucho, puesto que ya no participa en política, pero ¿verdaderamente no participa en política? Aunque no esté en el Congreso ni dentro del Partido Popular, ¿no influye el hecho de que dirija FAES y de que sus entrevistas las lean millones de personas? ¿No cambia eso su poder social, su poder político, su poder ejecutivo, interno, externo? Lo que quiero decirte con esto es que el poder político no es un cubo que tiene caras separadas entre sí, es un círculo con límites difusos, donde los distintos tipos de poder se mezclan, se complementan, se suman y se restan entre sí. Y el problema del poder en política es que esta definición es solo el principio. Siendo honestos, necesito varios vídeos enteros para poder hablar del poder en política con precisión, pero de momento me basta con que conozcas sus aspectos más básicos. Porque más allá de los diferentes tipos de poder que existen dentro de la política, la parte más básica del poder político es que siempre es estratégico. Cuando hablamos de estrategia en política, hablamos de que el poder político siempre persigue un objetivo en concreto. Y para llegar a ese objetivo, se toman una serie de medidas específicas y planificadas con el fin de alcanzarlo. El conjunto de esas medidas es la estrategia política, y cada una de estas medidas se denomina táctica. Y si me preguntas cuál es la estrategia más básica que existe en política, esa es la de supervivencia. Y cuando te hablo de supervivencia en política, te hablo de nada más y nada menos que evitar perder el poder político del que dispone una persona o un grupo. Fijémonos en Ciudadanos, por ejemplo. En las últimas elecciones, Ciudadanos perdió una barbaridad de diputados y una barbaridad de votos. Para garantizar la supervivencia política del partido, varias voces internas pidieron y finalmente consiguieron que Albert Rivera dimitiese. Albert Rivera era el máximo responsable de Ciudadanos y por tanto el máximo responsable de ese resultado. Y ahora, para recuperar precisamente ese poder que se perdió, Inés Arrimadas está trabajando todo lo que puede en conjunto al PSOE durante la crisis del coronavirus para de esta forma intentar recuperar el prestigio y el lugar que tenía Ciudadanos. Porque más allá de la supervivencia, el principal objetivo de la estrategia política es conseguir más poder y controlar ese poder. Porque precisamente en política, conseguir y controlar poder es la forma más sencilla de garantizar la supervivencia política en términos individuales y en términos colectivos. Y de nuevo voy a necesitar varios vídeos para hablar de los distintos tipos de tácticas y estrategias que existen dentro de la política. Pero lo que sí puedo decirte es que todo este conjunto de tácticas y estrategias siempre se engloban bajo un mismo modelo, que es la teoría de juegos. Porque en último término, la política es un juego de poder de suma cero. En primer lugar, estamos hablando de la teoría de juegos. La teoría de juegos es básicamente un área de las matemáticas que utiliza modelos para estudiar cómo funcionan los ambientes donde existen ganancias y pérdidas. Y dentro de la teoría de juegos existen múltiples modelos de juegos para definir cómo se comportan los jugadores en esos casos. Pero en política solo existe un juego, el juego de suma cero. Y básicamente lo que este modelo viene a decir es que si juntamos las ganancias de un participante o de varios participantes con las pérdidas de un participante o de varios participantes, el resultado es cero. No me estoy explicando, ¿verdad? Lo que quiero decirte con esto es que en política las ganancias de un jugador equivalen a las pérdidas de otros jugadores. Piensa en algo tan sencillo como las pasadas elecciones generales. Analicemos, por ejemplo, el caso de Ciudadanos. En las últimas elecciones, Ciudadanos perdió 47 escaños, que se traducen más o menos a más de 2,5 millones de votos. La gran mayoría de análisis coinciden en que una buena parte de estos votos se fueron directamente a la abstención, concretamente 1 millón, pero también que los partidos de derecha y el PSOE recibieron otra parte sustancial de los mismos. Por lo tanto, aquí podemos concluir dos cosas. En primer lugar, que por pequeña o grande que haya sido la ganancia, una parte de los votos de los partidos de derechas y del PSOE vienen directamente de la pérdida de votos de Ciudadanos. Y aunque la abstención no influye finalmente en el resultado electoral, sí que podríamos concluir que si el 1 millón de votantes de Ciudadanos que decidió abstenerse durante las pasadas elecciones hubiese votado, los resultados podrían haber sido bien diferentes. De esto es de lo que hablo cuando digo que la política es un juego de poder de suma cero. En política,
tú siempre ganas en la misma medida en la que le haces perder poder a otro. Y además, esta es otra de las bases de la política, que no existe política sin enemigos. Pero, si no te importa, voy a dejar eso para otro vídeo. De momento, quédate con estos tres conceptos: poder político, estrategia política y juego de suma cero. Porque no solo creo que te van a resultar muy importantes a la hora de analizar la actualidad política, sino que de hecho quiero plantearte el reto de que lo hagas ya, en este momento. Me gustaría que eligieses un suceso de la actualidad política, y me da igual quién sea el protagonista y en qué medio esté escrito, siempre y cuando hayas contrastado que la noticia es real. Coge el link de esa noticia, cópiala en los comentarios para que el resto de la gente pueda verlo, y a continuación haz tu propio análisis político basándolo precisamente en el poder, la estrategia y el juego de suma cero. Es decir, qué clase de poder político está presente en ese suceso, con qué estrategia se hace y quiénes ganan y quiénes pierden con esa acción. No solo la gente va a verlo y por supuesto pueden participar y dar su opinión, sino que además yo mismo voy a contestar a tu comentario y tal vez entre los dos podemos encontrar un nuevo punto de vista a ese suceso. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo y quieres seguir con esta serie de Aprende Política desde cero, te pido que le des like, que te suscribas y actives la campanita para ser el primero en ver los nuevos vídeos y que por supuesto lo compartas con la gente que creas que puede estar interesada. Espero seguir viéndote con el canal y recuerda, esto es política. Aquí, de una forma u otra, todo es poder. Bien. ¿Cómo les pareció? Cristian, ¿interesante o no? Sí, señor. Bien. Entonces, la idea, como ustedes ven, es que eso hace un enfoque que no contradice nuestra apreciación de que política es actividad y poder es capacidad, sino que lo lleva a un terreno mucho más práctico y eso me parece interesante. No olviden que nosotros no estamos haciendo política, quizás nos estamos acercando a la politología, o sea, al estudio de esos fenómenos. Después ustedes en su vida práctica sí descenderán a ese análisis de lo que es el poder político, las estrategias y la teoría de juegos con la apreciación que su colega hizo, que demostró claramente cuáles implicaciones podría tener. Bien, el tema de hoy son las instituciones sociales. Y la tarea de ustedes era hacer algunas lecturas que estuvieran relacionadas y manejar un plan, esta vez con introducción y 3 conclusiones. Yo vi que algunos de ustedes me mandaron al correo el plan. De esos que me mandaron al correo, ¿algunos quieren participar? ¿Quiénes quieren voluntariamente someter su plan al análisis? Tres voluntarios. ¿Quiénes son? ¿Tan rápido se acaba la democracia? ¿Un voluntario? Bien. Voy a pasar a la segunda fase, que es la de la horrible dedocracia. Camilo Alejandro Campos Herrera. ¿Está? Camilo Alejandro Campos. ¿No está? Falla. Daniela Gutiérrez. Daniela Gutiérrez.
falla. Catherine Lisset Albino. Profe, la verdad no lo he terminado. No lo has terminado, Albino. Rodolfo James Salamanca. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, señor Salamanca. No, O James. no, la verdad no hice esa labor. Bueno, miremos otro. Paula Valentina Velasco. Sí, señor. ¿Tienes algo? Sí, sí, señor. Si su merced es tan gentil y compartimos. Ya voy. Gracias. Dame un momento y ya comparto pantalla. Sí, ya dejé yo de compartir. ¿Te Listo, tocó desde profesor. el celular? Sí, señor. Bien, bien. Uy, espérate, ya. Se Ya, listo. desconfiguró. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, mi introducción es, las instituciones sociales son organismos que desempeñan funciones sociales propias y colectivas, ¿sí? Entonces, las instituciones sociales se dividen en dos, organización pública y organización privada. Un La momentico, organización un pública, momentico. Como ustedes ven, su colega en la introducción dice son organismos que desempeñan funciones, palabra clave, sociales propias y colectivas. Si yo les dijera con franqueza, ahí está medio plan, pero sigamos. bueno, la organización pública es encargada de crear, de, de crear, De atender. de atender, son creadas para atender necesidades básicas y servir Bien, al ciudadano. muy bien. Y la organización privada surge para satisfacer las necesidades más específicas y por ende crea un beneficio económico. Ujú. Mis Conclusiones. conclu- Primero, mis conclusiones, bueno, primera es, la organización pública es la encargada de servir a la ciudadanía sin ánimo de lucro, la cual cumple diferentes normas establecidas por una sociedad para considerarse las necesidades básicas. muy bien. La segunda, en las organizaciones públicas se puede evidenciar que no cumplen a cabalidad la atención a las necesidades básicas, donde se llegan a vulnerar ciertas necesidades, ¿sí? Y en Sí, la tercera se evidencia más la división de clases sociales, donde los ricos de cierta manera son los dueños ay, me confundí ahí, de lo privado y los pobres acuden a lo público. ya. Deja ahí, no lo vayas a retirar, voy a hacer las observaciones. Ya vi tu bibliografía. Miren, el plan desde el punto de vista general cumple con las reglas pedagógicas, dice una introducción, el plan y unas conclusiones. Y había que dividirlo en dos. Su colega usó esa estrategia, dice, vamos a verlas, en realidad no son organizaciones, sino instituciones, y hay una diferencia entre instituciones y organizaciones, para que me entiendan, Bavaria es una organización, pero no es una institución. Bavaria como organización pertenece a la institución empresa privada. Entonces hay que hacer una diferenciación entre organización e institución. Pero dicho esto, supongamos que su colega hubiera dicho instituciones públicas, instituciones privadas,
Y observen ustedes que dice atender a necesidades básicas y satisfacer necesidades el segundo. En realidad, cuando uno va a afrontar el tema de las instituciones, como instituciones públicas o privadas, de lo que está hablando es de tipos de instituciones. Yo hubiera podido organizar mejor el plan con base en lo que su colega está aportando, diciendo primera parte, funciones y segunda parte, clasificación. Entonces, las funciones, como dice la introducción, tienen una vocación de satisfacer necesidades individuales y colectivas, y la organización tendría, los tipos de instituciones tendría el tipo público y el tipo privado. Y así quedaría un poco mejor estructurada el plan, porque aquí solamente estamos hablando de los tipos de instituciones. En relación con las conclusiones, la primera me parece adecuada y las otras dos también, pero el problema es que no están amarradas al plan. Miren, la segunda conclusión dice, se puede evidenciar que no cumplen a cabalidad. Del plan no podemos evidenciar nada. Si quería sacar esa conclusión, tendría que haber pasado al tercer nivel y hablar de que no cumple con eso, porque está colocando en la conclusión algo que no está tratado en el plan. Si se puede evidenciar, no veo de dónde se evidencie de ese plan, que no están cumpliendo. Y la tercera que me parece muy interesante, pero que tampoco está amarrada, más o menos está diciendo que los ricos acuden a las instituciones privadas y los pobres a las instituciones públicas. Digamos que es una conclusión tentadora, pero no es muy correcta, porque los ricos también acuden a las instituciones públicas, se agarran de las instituciones públicas, aprovechan de las instituciones públicas y más bien el privado es el que ahí no ve mucho. De todos modos, el plan me parece interesante, tiene un enfoque que es original. Las mías son observaciones siempre para mejorar los planes, pero doctora Velasco tiene su bonificación. Bien, vamos a pasar a otro. Vamos a pasar a otro. Giselle Natalia Barón. Buenas noches, profe. Su merced, ¿cómo está? Profe, qué pena, es que estoy terminando las conclusiones y ya casi. Listo. Listo. Entonces pongo Barón pendiente. Bueno, profe. Y mientras acaban las conclusiones, Chacón. Giancarlo Chacón. ¿Se va a botar al agua, señor Chacón, o no? Profe, ¿Chacón Giancarlo o la otra compañera? Chacón Giancarlo, a ver. Ah, ok. Profe, es que se acuerda que en la anterior clase yo le dije que no, yo le había dicho que tenía Aristóteles, pero usted me comentó que ya lo tenía otro grupo, por eso no lo podía hacer. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con esta tarea? Si esta tarea son las instituciones políticas, no Aristóteles. Ah, la tarea. Qué pena con eso. ¿La hiciste o no? Sí, la tengo por aquí, que tengo un desorden. No importa. El desorden es creativo. El tema son las instituciones sociales. Profe, ¿en serio el desorden es creativo? Sí, por supuesto. Te explico mientras Chacón nos pone en contexto. En un origen, Vanessa, la filosofía estuvo planteada a la búsqueda de la unidad,
de lo verdadero, lo absoluto. Y creo que les dije, los griegos usaban dos términos, el cosmos y el caos. Cosmos en griego quiere decir orden. Entonces ellos estudiaban el universo como si fuera perfectamente ordenado. La Tierra gira alrededor del Sol 365 días al año, gira alrededor de sí misma 24 horas, todo lo que tú quieras, y ellos buscaban ese orden. La física, la astronomía y la matemática moderna, a partir de la teoría del Big Bang, han demostrado que el origen no es el orden, sino el caos, y que ese caos trata de organizarse. Pero de la nada no sale nada. Del caos se puede generar orden. ¿De acuerdo, señor Giancarlo? ¿Estás listo o dejamos para otro día? Profe, qué pena. ¿Será que yo podría Listo. quedar pendiente? Listo, doctora Liz Caterín. La vemos mientras Giancarlo alista. No, después de mi compañera Giselle, ¿Cuál porque es igual Giselle? todavía me falta un poquito. ¿Cuál es Giselle? La compañera que también quedó pendiente. ¿Quién es? Bueno, después de mi compañero, paso yo. Sí, pero Giancarlo, ese sí que está en el caos peor. Regálame un momento, termino las conclusiones y ya lo presento. John Jairo Betancourt. Betancourt. Una cosa es que no lo haya hecho y otra que no responde. Porque si no responde es que no está. Y si no está, falla. Listo. Ya. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola, sí, yo lo hice, lo que pasa es que tuve que salir un momentico a la tienda, pero voy de vuelta. Listo. Estoy aquí Entonces, pendiente de la clase por no te puesto. preocupes. Sí, lo hice. Estamos esperando a Barón, a Chacón y a Betancourt. Vamos a mirar otro. Jorge Enrique Lozada. Maestro, Hola, profe. No pude realizar el trabajo. Bueno. Listo. maestro, una pregunta ya podrías poner. Sí, claro. Evi, dale. Muestra el tuyo. Qué pena, es que se me había quedado cargando, a veces no había hablado antes. Entonces yo estoy quiero compartirles. Creo que ya está cargando. Ah, no, mentiras, no. Le di donde no era. No está cargando. Bueno, mientras cargas. ¿Listo? Chat Giselle Chacón. Ah, ya está el tuyo. Listo, Evi. Te escuchamos. Pues encontré que las instituciones sociales eran 5, las principales, y pues los dividí como en dos elementos principales. O sea, la primera es la que está basada en la parte teológica, que es la religión, y la otra que sería como el gobierno, más que todo, pues ya más que todo como la relación que hay con el Estado. La religión, pues la relacioné con el sistema educativo porque históricamente ha tenido un fuerte impacto con lo que ha sido la manera o con lo que ha sido la educación, y pues la educación a la par pues está influenciada también con lo que ha sido el manejo del poder. Entonces ahí se habla como por ejemplo como en la Edad Media, que quienes, en la Edad Media, que quienes puedan estudiar eran pues las personas pertenecientes a la iglesia, quienes puedan acceder a ciertos textos, a leer, a escribir, y pues claramente esto tenía mucho pero tú ya estás entrando en la explicación. Entonces, sí. necesitamos, es como una dinámica de proceso. Entonces, este es tu plan. Sí, señor. Ahora escuchemos la introducción. Listo, la introducción, pues a continuación se podrán encontrar las 5 instituciones sociales, las cuales son la religión, la familia, el gobierno, la economía y el sistema educativo. Las cuales convergen entre sí y se correlacionan. Entonces, listo. Y viene el plan. Sí, señor. Explica. Entonces el plan tiene las instituciones sociales, estas las divide en dos.
principales, la religión y pues el gobierno. Dentro de la religión está el sistema educativo y las actividades culturales. Pues las actividades culturales y las costumbres pues influyen mucho en el desarrollo social, claramente. Y en el gobierno está la familia, porque pues la familia es la primera institución, si no estoy mal, que fue lo que leí, que es como por la familia, o sea, como que se han hecho como muchas analogías con la familia y con el gobierno, ¿sí? Entonces, por eso fue que la dejé ahí. Y la economía, porque pues la economía también es como una parte fundamental en lo que es el tema de el manejo de los recursos y cómo se deben desarrollar dentro del Estado. Y ya pues explicando las conclusiones, pues Sí, conclusiones. Primera, la primera es que las instituciones sociales se correlacionan. segunda, Existe una fuerte influencia entre la costumbre y las actividades culturales con las instituciones sociales. tercera, Y la tercera es que las instituciones sociales son indispensables para el orden social, pero no sabía cómo colocarlo. No, creo que la palabra correcta de lo que encontré no era como tal orden social, pero no sé cómo decirlo, como para la organización de pronto, como para... dejémoslo así. Listo. Y también tienes tu bibliografía, no vayas a retirarlo, por favor, déjame un momento el plan. Ah, listo, sí, señor. Ahí. Entonces, observen ustedes este plan, qué es lo que hace el Cucho cuando está mirando, trató el tema, ese era. Nosotros no pusimos las instituciones sociales, digamos, origen de las instituciones sociales, ese no era el tema. Nosotros no pusimos importancia de las instituciones sociales, no, lo colocamos más amplio para que ustedes tuvieran un margen de acción, pero poco a poco se van a dar cuenta que entre más amplio, más complicado, porque como dice el dicho popular de mi tierra y que tiene eficacia, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, uno mira y trata de enfocar temas más precisos, pero aquí nos dio las instituciones sociales, amplísimo. Bien. ¿Qué cosa sucede? Una cosa muy curiosa y que quiero que ustedes la observen, y es que desde la introducción su colega lo que enunció fue los tipos de instituciones sociales. Tipos, palabras claves. ¿Cuáles son esos tipos? Pues la religión, la familia, el gobierno, la economía, el sistema educativo. ¿Esos qué son? Tipos. Tipos, sí, señor. Tipos. Y luego tiene una parte que hubiera podido generar una estructura distinta. Y es que dice, convergen entre sí y se interrelacionan. Pero como el acento de la introducción su colega lo colocó en los tipos, pues colocó los tipos en el plan. Entonces dijo, la religión, la educación, la cultura, el gobierno, la familia y la economía. Pero como tenía que estructurar el plan, entonces dijo, voy a colocar las más importantes, que son la religión y el gobierno. Pero ese es solo un criterio. Porque yo podría preguntarme si la economía no es fundamental. Muchos teóricos dicen que la base fundamental de la política es la economía. Entonces, claro, su colega da unas explicaciones, las escuchamos, pero me entra otra sospecha, y es que ella amarra el sistema educativo a la religión. Y eso no es exactamente cierto. Es probable que en prekinder, que en primaria, pero ya hay colegios y sobre todo universidades, por ejemplo la Universidad Nacional, por ejemplo la ESAP, que no son confesionales. Aquí no estamos enseñando religión católica.
Estamos analizando la religión en la medida en que tiene incidencia en la política. Pero sostener que el sistema educativo está bajo el control de la religión es peligroso. Más bien, yo podría decir que las instituciones familiares están bajo el control de la religión. Ahí hay una influencia mayor, con una precisión, que nosotros no estamos hablando de la religión o de la economía o de la familia. Estamos hablando de las instituciones religiosas, de las instituciones económicas. La banca, los bancos son una institución económica, la moneda es una institución, ¿cierto? El impuesto es una institución. No estoy hablando de la economía, sino de las instituciones económicas. Cuando usted empieza en la introducción con los tipos de instituciones, sin decir antes qué es una institución, pues perdemos un poco el norte. Por eso es que usa unas palabras que pueden generar confusión. Y dice su colega, las instituciones se correlacionan y eso es verdad. Pero ahí no queda demostrado. Lo que hubiera podido es establecer en el plan instituciones sociales. Primera parte, tipos de instituciones y segunda parte, relaciones entre instituciones. Y al analizar esas relaciones, sí hubiera tenido con mayor propiedad cabida el discurso que ella nos hizo, porque nos explicó muy bien por qué cree que están correlacionadas. Pero no aparece en el esquema. Ese es el pedacito que yo les digo. Cuando esto queda corto, les recomiendo que pasen al tercer nivel para poder explicar, porque yo recibo el plan, pero no lo recibo a usted con un video aclaratorio, ¿me entienden? Por eso los planes deben hablar por sí solos. Pero efectivamente aquí hay un trabajo, hay una lectura, hay unos criterios. Recuerden, lo mío son observaciones. ¿Por qué? Primero, porque el plan que vale no es el del Cucho. Segundo, porque no hay un plan perfecto. Tercero, porque lo que uno pide es que haya coherencia en el plan. Y si ustedes vieron el plan que nos presentó Velasco, es distinto de este, tiene algunos elementos en común, pero el enfoque es distinto. Entonces, lo que yo procuro, no es que ustedes me digan nada de memoria, porque ustedes pudieron mirar donde quisieran, sino que comprendan. Incluso cuando están leyendo un texto, un trabajo, búsquenle el plan, el esqueleto, estructuren ese plan a 2 o 3 niveles. Apenas ustedes lo entiendan, cualquier examen, cualquier pregunta, ustedes no se quedan callados porque tienen el enfoque. Y eso es lo importante, porque ese enfoque los ayuda a pensar y a ser propositivos y a ser críticos, pero críticos con argumentos. Yo no puedo decir, no, ese plan no me gusta porque esas flechitas no son iguales. Es una crítica baladí. Lo que debemos mirar son los contenidos, ¿cierto? Las formas también juegan, pero aquí estamos mirando los contenidos. ¿Por qué juegan las formas? Nos lo enseñó Aristóteles. Porque si ve venir algo, dice, eso es un perro. ¿Por qué supo que era un perro? Por la forma. Porque si el perro le habla, pues nos vamos al manicomio. Muy bien. Evi, muchas gracias. ¿Varón está lista? Profe, yo estoy lista. ¿Quién? Albino. Dale. Listo. Ya les comparto. Al vino le quito la falla y le quito el -2. Y la escucho. Bien. ¿Sí? Muy elegante.
Muy bien, pasemos al plan. Me está matando la curiosidad del plan. Bueno, acá tenemos la introducción y las conclusiones. Pues les voy a explicar primero la introducción y ya ahorita les doy las conclusiones. Bueno, nos Entonces, haces bueno, sufrir. Dale. como tal, a modo de introducción tenemos que la sociedad en sí se conforma por las instituciones sociales, que más Muy adelante bien. van a ver cuáles son, y estas funcionan por medio de agrupaciones que tienen unos objetivos y unas estructuras definidas ya de acuerdo a cada organización, y estas Sí, determinan el funcionamiento total de la sociedad. Hay muy bien. conservadoras y transmisiones de herencia cultural y demás. Ya eso lo miraremos en el plan. Muy bien. Listo. Respecto al plan, tenemos que hay 5 Oh, tipos. la. Tenemos 1, que, 2, 3, siga bajando. 4, lista de mercado. listo. Bueno, les voy a Está, explicar bien el plan. está prohibido hacer un plan en 4 partes, pero como el plan se hizo y como la idea es aprender, te escuchamos. Comienza. Listo. Bueno, yo acá mencioné 4 principales instituciones sociales, aunque son 5. Excluí la religiosa. ¡Jolala! Primero que todo, pues bueno, excluí la religiosa, después les explico por qué. Bien. La institución familiar, esta tiene como fin la procreación y la educación de los hijos, y pues obviamente estas se dan por el parentesco de sangre, para que ellos también tengan como tal un comportamiento frente a la sociedad. Después está la institución educativa, que brinda como tal, bueno, primero que todo pretende la inclusión social de sus integrantes, y también explica como tal, da origen a los derechos de los miembros de la sociedad, al igual que la Algunos institución de política. esos derechos. Bien. En la institución política como tal se tiene que hay una administración y una gobernación de la sociedad y una organización como tal de los distintos sectores que hay en esta. Y por último, la institución económica, aquí están los gastos y las inversiones que realiza el Estado y también la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de los bienes de la sociedad. A manera de conclusión, pues No, tenemos minutico, nos faltó una. la institución religiosa, Política. ya la expliqué. También Ah, se refiere a los derechos de los miembros de la sociedad, a los sí, derechos. sí, ya. ¿Y por qué excluiste la religiosa? Pues es que, bueno, primero como tal para que no fuera más lista de mercado aún, Ah, y bueno. segundo porque pues considero que en la actualidad la institución religiosa pues tiene menor repercusión que las demás instituciones. Por Bueno, eso decidí sacar esa precisamente. eso es lo que tú crees, pero no importa. Vamos a las conclusiones. Bueno, como conclusiones tenemos que las entidades tienen como una función muy importante dentro de la comunidad porque buscan satisfacer necesidades básicas y concretas de sus miembros. También regulan los aspectos fundamentales de la vida colectiva y se mantienen presentes en el tiempo y estas mismas se van modernizando. También ejercen una influencia importante en el desarrollo de las conductas y los pensamientos de las personas y les ayuda a forjar sus identidades. Bien. Por favor, devuélveme al plan. A la introducción. Vamos desde la introducción. Eso es. Miren ustedes. Yo no sé si su colega hizo primero la introducción o primero el plan. Pero cuando uno hace una introducción o, por ejemplo, la busca, porque va a buscar la definición de instituciones sociales y esa la va a colocar en la introducción, uno debe prestar mucha atención porque a veces esas introducciones dan herramientas para organizar el plan. Dice, la sociedad está constituida por las llamadas instituciones sociales y esa es una verdad. La manera como funcionan esas agrupaciones, funciones específicas, determinan en último caso el funcionamiento de la sociedad. Lástima. Un concepto que apareció 3 veces en la introducción no entró al plan. Porque yo hubiera podido decir instituciones sociales, primera parte, funciones. Y lo abro.
en funciones generales y funciones específicas. El plan en la introducción me estaba indicando. Luego, en la segunda parte, dice, en el segundo párrafo de su introducción dice, las instituciones sociales son las grandes conservadoras. ¿Qué es eso? Funciones. Y transmisoras, funciones. Función que ejercen como consecuencia de su carácter, es decir, que no dependen de ningún individuo o grupo. Entonces, ahí tenía unas pautas para haber organizado el plan. Segundo, vámonos al plan. Ya ella me entendió e incluso dio una razón, dijo, no, ya van 5, el Cucho me va a regañar, si meto 6, peor, así que es una lista de salpicón. ¿Por qué? Porque eso que su merced está leyendo, institución familiar, institución educativa, institución política, institución económica, son tipos, clasificación de las organizaciones. Si yo digo primera parte, clasificación, y segunda parte, funciones, el plan me queda perfecto. Entonces, si su merced mira, suba un minutico para que yo pueda leer, porque desde el punto de vista formal, usted sí respetó ahí. Usted sí respetó que cada una habría en 2. Entonces, hubiera podido decir la institución familiar, la procreación y educación de los hijos. ¿Qué es eso? La función. La función. Y parentesco de sangre. ¿Qué es eso? La constitución. ¿Cómo se constituye, cómo se crea, cómo se organiza cualquiera de esas palabras la institución familiar? Por parentesco de sangre. Pues en realidad no es solo parentesco de sangre, porque puede haber familia adoptiva, pero eso ya es hilar muy fino. Pero yo no hubiera puesto la procreación, ¿qué cosa? Yo pongo función y constitución. Y en la segunda, la institución educativa. Y ella misma se dio cuenta y dijo, primero leo la de abajo. ¿Qué es la de abajo? Pretende la inclusión social de sus integrantes. ¿Qué es eso? Función. Función. ¿Y cuál es su objetivo? Los derechos de los miembros de la sociedad. ¿Me entienden? Por eso es que les digo que tenemos que ejercitarnos en unos conceptos sintéticos pero funcionales. Y volvamos a las conclusiones. Todo esto es muy, espero que lo vayan percibiendo porque, repito, no es un capricho. En la medida en que ustedes aprendan este juego van a tener ganancias. ¿Qué es lo que quiero decir con las conclusiones? Bien, ya les dije que sus exposiciones son mediante planes y que sus parciales son planes y que ustedes pueden sacar el soplete, lo que quieran. Yo lo que necesito es que sepan organizar de manera coherente la información que obtienen, porque nadie nos va a pedir cosas de memoria. Ese esquema de la universidad ya hizo crisis. Lo que nos interesa es que ustedes aprendan a pensar, pero pensar, hay que pensar. ¿Qué es lo que quiero decir? Para aprender a nadar hay que botarse al agua. Si yo no hago el plan y no hago como Albino, no un minutico, yo sí hice mi plan y me dio miedo, pero ya, profesor, si no me boto al agua, es más difícil, porque hablando con ella de su plan en concreto, ustedes tienen parada la oreja, dicen, ajá, ay, yo había hecho lo mismo, ¿cómo puedo hacer? Eso es un aprendizaje colectivo. No les estoy diciendo, dígame de memoria, estoy diciendo, organice. Por eso les digo, hay que hacer el esfuerzo. Yo la felicito a Albino y a los que han hablado y les agradezco por el interés en la materia, porque dice, esto fue lo que yo hice. Entonces, si yo voy a mirar esto como un parcial, un examen, aquí no hay sino una conclusión. Entonces, cuando yo digo 3, ustedes dicen, primera,
tienen una función de suma importancia dentro de las comunidades, buscando satisfacer necesidades básicas y concretas de sus miembros. Punto. Y está sustentada, porque arriba dijo ofrecer educación, inclusión, no sé qué. Segundo, las mismas regulan aspectos fundamentales de la vida colectiva. Y tercero, se mantienen presentes en el tiempo con el paso de las generaciones, pero la tercera yo no la valdría porque no está sustentada en el plan. Entonces, lo que están diciendo es mentira, no es verdad, todo eso es importante. Además, ejercen una influencia importante en el desarrollo de las conductas y los pensamientos de las personas, ayudándoles a forjar sus identidades. Eso es una gran verdad. Su familia no pasa gratis. Lo que le enseñaron y los valores de su familia, usted los trae, los comparte, los difunde, los defiende y los muestra. Y la familia es una institución. Entonces, repito, no es reunir datos, hay que organizarlos. Y esa organización la estamos haciendo con este criterio. Hay otros, ya se los dije, pero estamos jugando como cuando decimos vamos a jugar fútbol, pues no podemos coger el balón con la mano, punto, esa es la regla. No, pero es que le puedo explicar de otra manera. Esa es la suya, ahora va a aprender este otro método. Muy bien por las referencias, Julián Marías, qué curioso, mira tú, doctora Albino, si su merced explora quién es Julián Marías, estoy seguro que en su tumba se revolcó, porque es un gran teólogo de la tradición española religiosa, y usted le sacó las instituciones religiosas para no incomodar al cucho. Muy bien, muy interesante. Pasemos a otra. Señor Barón, ¿sí o no? Gracias, profe. No, Señor, a ti, ya. muy amable. Ah, no, perdón, Barón. Sí, señor, ya. Giselle, ¿estás lista? Sí, señor. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. ¿Ya pueden ver? Ya lo leí. Muy interesante. A ver. Ok. Introducción. Bueno, la introducción es la institución es definida como un sistema de pautas sociales relativamente permanente y ordenados que formulan ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad. Perdón, esa definición es perfecta. Esa nos puede servir. Esa es una base clara. Mientras Evi comenzó con los tipos, usted comenzó con la definición. Y dice, la institución, era mejor institución social, pero no importa, la institución es definida como un sistema de pautas sociales relativamente permanente. ¿Por qué? Porque las instituciones no son eternas. La monarquía es una institución, pero ya en la mayoría del mundo no opera. Pero en su tiempo los reyes buscaban que sus hijos, sus nietos siguieran. Son un sistema de pautas sociales relativamente permanente y ordenado ese sistema, formulando conductas sancionadas. Cuando quiere decir sancionadas, me está mostrando que su colega copió de algún sitio la definición, y cuando ustedes metan una introducción así, pónganle la fuente. Es un sistema de citas. Las citas es distinta de la bibliografía, y las fuentes demuestran que uno investigó. Perdón, lo tomé de aquí, porque es que por eso estoy estudiando, para aprender. Y lo busqué aquí y esto dice vaya, peleé con este. ¿Me entiende cuál es la estrategia?
Sí, ¿Qué sí, quiere sí. decir sancionadas? No quiere decir que las castigaron, ¿se dan cuenta? Por eso a veces me angustia un poco el vocabulario. Sancionadas quiere decir como cuando dicen se sancionó la ley, quiere decir aprobadas. Aquí en este caso dice son conductas aprobadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas. Por colocar ahí básicas, es que el plan tiene un problema, pero ya vamos a mirar. Básicas de la sociedad. Muy bien, su plan, por favor. Bueno, pues en las instituciones yo me basé en las funciones y en las instituciones básicas que están. En las funciones implica la dependencia y la necesidad. Y en las básicas me basé en la educativa y la familiar. En las funciones de dependencia trata sobre que pues una persona cuando tiene un motivo de dificultad, trata de llevar una vida autónoma y también, pues, si se encuentra en un estado de razones múltiples de dificultad que ha perdido de sus capacidades. En las necesidades, la función se basa pues en satisfacer pues las necesidades de las personas y pues también busca busca mejorar una mejor calidad de vida y asimismo pues también pues brinda una solución eficiente pues de los problemas. En las instituciones básicas me basé pues en la educativa, pues ya como pues la institución pues es la educativa es una institución social pues que está orientada pues a la formación, pues que trata de transmitir y comunicar pues el conocimiento pues de habilidades y valores de la sociedad y también que esto juega un rol importante también en la familia. Y la familia, como institución, pues la idea es satisfacer pues las necesidades básicas, pues que es el alimento, la educación y pues la vivienda y protección y salud. Vamos a las conclusiones. Bueno, las conclusiones, la primera es, en una institución social es necesario mantener una estructura interna definida y el tipo de atención que debe ofrecerse desde las a las personas que varían según las necesidades. Está mal leído y mal redactado, ¿se da cuenta? Entonces usted cuando lo va a leer dice qué fue lo que escribí ahí. Bien. Segunda. Sí. La familia pues es un fenómeno histórico y debe ser considerada como fenómeno social total. Ajá. ¿Y tercera? Y la educación formal integral, la educación formal integra a los individuos política y socialmente, enfatizando y reproduciendo los valores culturales dominantes. Dominantes. Bien, punto. Súbame un momento al plan. Vamos a mirar una cosa. Ustedes se dieron cuenta que su colega tuvo una dificultad y dijo, en las funciones básicas, no son las funciones básicas, porque básicas no es. Yo hubiera escrito instituciones sociales. Primera parte, funciones. Segunda parte, tipos. Porque cuando habla de básicas, habla de un tipo de instituciones que son básicas. Si hay unas básicas, hay otras que no son tan básicas y que llamaríamos complementarias. Entonces, yo podría decir funciones sociales tipos básicas, abre el nivel, y no básicas o complementarias. Básicas, la educativa y la familia. No básicas, pues el resto. Y el plan no funcionaría, porque en realidad lo básico no es el tipo, son las funciones. Y como ella tiene ese cruce, cuando dijo funciones básicas, digo no, las básicas, porque claro,
Si yo hablo de funciones, yo sí podría hablar de funciones básicas y funciones complementarias y usar para la educativa, la familia y las otras el nombre tipos, clasificación, ¿me entienden? Bien. Pero hay otro aspecto que quiero que analicemos y es que es muy curioso porque su colega dijo instituciones sociales, funciones, dependencia y necesidad. Y yo dije, perfecto. Ahí el plan es sólido. Las funciones son para la dependencia y para satisfacer necesidades. Pero me pareció muy curioso, si ustedes recuerdan, que su colega, cuando explicó la dependencia, no la explicó fue la autonomía. Dijo, porque los seres humanos deben ser autónomos y valerse por sí mismos y esto y lo otro. Pues es muy curioso, porque efectivamente, las funciones de las instituciones educativas generan una dependencia. Las funciones de las instituciones familiares generan una dependencia del papá, del mamá, de la mamá, de los recursos, de la tradición. Las instituciones económicas en sus funciones generan dependencia. Sí, yo no puedo llevarle plátanos al vecino y decirle, le cambio los plátanos por pasta. Alguno lo hace, pero otro le dice, no señor, qué pena, yo no necesito plata, no necesito plátanos, deme plata, páguemelos. Entonces, cuando ella dice autonomía, está haciendo referencia a un fenómeno muy interesante, que no lo he visto en ningún plan y hasta ahora se me está ocurriendo. Por eso es que es importante, porque el plan nuestro es descriptivo. Nosotros todavía no hemos entrado a planes críticos. ¿Cuál sería el título de un plan crítico? ¿Son útiles las instituciones sociales? Y eso sí me cambia la estrategia completamente, porque si yo las voy a criticar, las tengo que conocer muy bien. Entonces, diría, sí son útiles y no son útiles, ¿y cuál es mi conclusión? ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de las funciones, en las instituciones educativas que transmiten un saber que usted reproduce, cuál es la constitución política que dice el artículo primero, repita, Estado social de derecho, y usted habla de autonomía. En ese caso, la educación contrasta la institucionalidad y la palabra es autodidacta. No, señor. Yo no creo en eso. No voy a la universidad. Ese cucho echa chistes malos. Yo me pongo a leer los libros de los mejores tratadistas, saco mis resúmenes y aprendo mucho más. ¿Y saben qué les digo? Es verdad. Porque ser autodidacta implica una disciplina mucho mayor y un compromiso mucho mayor. Y ese autodidacta, ese sí, está retando las instituciones. Pero nosotros no. Porque si estamos aquí es porque creemos en esta institución. Y porque cuando vamos a presentar la hoja de vida para un cargo, nos dicen, título, universidad. No, soy una universidad de garaje, eso no está reconocido. Ah, no, usted no tiene título. Yo no le puedo dar trabajo porque usted no tiene título. Entonces, por eso esas instituciones sociales cumplen esa función. Usted dice, ¿y para qué carajos el título? Ah, porque la entidad está controlada por el ministerio y eso procura que la enseñanza que le den a usted durante los 6 semestres le permitan entender cuál es el manejo de la planeación, del presupuesto, de los recursos del Estado, de no sé qué. Está capacitado, tiene la aptitud transmitida por las instituciones
porque le dicen, a ver, las finanzas de su organización, ¿cómo están? Y usted dice, no, es que a mí me gustaba eran los chistes del Cucho, pero yo de matemáticas y eso financiero, vamos mal. Vamos mal. Entonces, repito, esa es la idea. No es martirizarlos, sino que si ustedes se acostumbran, si ustedes tienen otras reglas de juego, muy bien, pero están aprendiendo una nueva y eso es bueno, eso es mover la frontera del conocimiento. Cuando ustedes se lanzan al agua, como se lanza con me dice dependencia, yo digo, sí, una función es de dependencia porque entonces yo ya sé cuál es la mecánica para hacer esto y eso me genera una dependencia, sí, pero hay tipos de dependencia como los hábitos. Hay buenos hábitos y malos hábitos. Entonces yo puedo decir, yo tengo el hábito de leer todos los días un poquito, qué bueno. Bien. Y no hablemos de malos hábitos. Y otro aspecto, y con este cierro, este plan tan interesante, es que si usted dice tipos de instituciones, tiene que meterlas todas, pero tiene que encontrar un sistema para clasificarlas y ahí sí, según su criterio, usted podría decir tipos de instituciones. Primero, básicas. ¿Cuáles? Pues la familia y la educación. Ajá. Y las otras no, hay complementarias, el Estado, la economía, ¡hola! Marx se revolcó en su tumba. Lo pasaron a complementario cuando él dice que el mundo se mueve por la economía y hay un poco de gente que piensa igual que él. Bien, y lo último que le quería decir, porque recuerden ustedes que el primer crítico de su plan es uno mismo, ¿no? Uno no espera que el Cucho, uno mismo se busca los errores. Miren las conclusiones. Su colega dice, en una institución social es necesario mantener una estructura interna definida. Pues ese era una parte clave del plan. Primera parte, funciones. Segunda parte, estructura. Pero cuando dice que es necesario mantener una estructura interna definida, lo cual es cierto, no deriva del plan. Porque en el plan no trató la estructura. Entonces es una conclusión que no vale. Ahí es donde ustedes van viendo la importancia de organizar nuestro pensamiento, organizarlo, no repetir de memoria. ¿Cuáles son los tipos de instituciones? Las educativas, las económicas, las políticas, la sociedad. 5. Mamola. Muy bien, muchas gracias. Chacón, ¿ya pudimos, señor Chacón? No, señor, profe, es que estoy conectado el del celular y me está molestando el computador muchísimo. No te preocupes. Tenía guardado. Habrá mejores épocas. Profe, Usted allá, mostrar mi cuadro? Qué pena, profe. Usted allá en ese potrero con ese lago se pone a mirar las aguas y no trabaja. Hágase, o yo, ¿quién fue el que me habló? ¿Varón? Muchas gracias. Yo. Cristian. ¿Qué pasa con Cristian? Profe, ¿puedo mostrar mi cuadro? Puedes con mucho gusto, pero un minutico. Betancur, ¿está listo o no? ¿O se chupó? Betancur. Profe, la próxima clase podría presentarlo. No. A ver, ¿quién fue el que dijo que podría presentar? ¿Quién fue? Yo, profe. Yo, profe, Giancarlo. Lo que pasa es que, de verdad, en serio, el computador me está fallando. No importa. ¿Quién fue el que me dijo que presentaba? Cristian Alape, profe. Cristian Alape. Señor, lo escuchamos. Última exposición y paso a conclusiones. Listo. Profe, ¿ya está viendo mi pantalla? Sí, señor. Usted está un experto. Le rinde más que a mí. Características y funciones. Qué bien. Mire, el Cucho dio un golpe de vista. Mira, a ver. Este es un plan sólido. Pero perdóneme que les diga. Los otros que ensayaron no eran tan sólidos, pero eran originales.
Por eso les digo, no hay un solo plan válido. Cristian, te escuchamos. Bueno, como introducción, las instituciones sociales cumplen con una función pública teniendo como fin la satisfacción de las necesidades fundamentales de la comunidad en los diferentes ámbitos, regulando aspectos fundamentales de la vida en sociedad. Perfecta. Instituciones sociales, entonces la dividí en dos, características y funciones. Como características, la vocación de permanencia en el tiempo y posee una estructura jerárquica y reconocimiento público. Excelente. Y como funciones, satisfacción de necesidades básicas y concretas de la comunidad y transmisión de herencia histórica, sistemática y legal o normativa. Perfecta. Como conclusiones... ¿Tú tienes otra carrera, otro estudio? Sí, señor, yo soy abogado. Mejor dicho, haga valer sus títulos, Cristian Giovanni. Muy bien, conclusiones. Bueno, las conclusiones, la primera de las instituciones sociales tiene una importancia social significativa en el proceso de identidad, valores, cultura y pautas de conducta de una comunidad. Muy bien. Eso hace referencia pues, específicamente al tema de la transmisión. Sí. La segunda es las instituciones sociales poseen una característica importante que consiste en la vocación de permanencia en el tiempo, correlacionado con su función pública en la satisfacción de necesidades básicas y que a su vez coayuda a la consolidación del reconocimiento público. Perfecto. Y por último, tercera, para el cumplimiento de la función pública poseen una estructura organizacional propia que facilite su acción. Está muy bien. Señora Lape, usted me entendió cuál es la dinámica y se dio cuenta que esto simplemente es organizar el pensamiento de una forma sistemática. Permítame el plan un minutico. Sí, señor. Bueno, profe, ahora sí usted me va a dar garrote. No, es una observación mínima, es increíble. Y es esta, quiero que la analice y cerramos el ciclo de exposiciones. Mire, las 4 o 5 exposiciones anteriores insistieron en un aspecto que es muy importante. Tipos de instituciones sociales. Aquí no está. No quiere decir que el plan esté mal, perfecto, pero cuando se hacen exposiciones, usted se va a una conferencia o usted escucha y dice, no, por algo es ese el magistrado Humberto Sierra Porto, o por algo ese es el magistrado Carlos Gaviria, porque cuando habla dice cosas, en cambio este otro magistrado, ¿me entiende lo que le quiero decir? Su plan está bien. Su plan no se cae, su plan da una visión, las características y las funciones. Solo que si yo entro a su conferencia y usted me va a hablar de eso y dice, bueno, voy a ver las características. Vocación de permanencia en el tiempo. Una institución no es de una noche. Una institución no es eterna. Las instituciones como el Congreso quieren durar, han durado por años, a veces no sé qué, y usted desarrolla su discurso y llega, por ejemplo, a las funciones y la transmisión sistemática de la herencia histórica y usted se explaya y lo explica porque así es y se acabó la conferencia. Y entonces yo digo, oye, pero no habló de las instituciones políticas o de las instituciones económicas o como dijo su colega anterior, yo considero que las instituciones familiar es fundamental. ¿Me entiendes? Es lo que yo le haría como observación, pero de resto, repito, el plan está estructurado. Sí, señor. Eso me parece muy interesante. Le agradezco que lo ponga en compartido con sus colegas, porque eso demuestra que se pueden lograr planes. Y pues en algún punto se parece en funciones y otro en características, pero cuando vamos a mirar, lo suyo tiene un enfoque muy claro. ¿Y cuáles son las funciones? Pues transmitir la herencia. ¿Cuáles son las funciones? Pues la satisfacción de necesidades. ¿Cuál es la correlación de eso con la introducción? Pues al fin estoy diciendo allá que tienen como fin la satisfacción de necesidades. Y abajo usted mismo defendió sus conclusiones conectándolas con el plan. Bien,
Le agradezco muchísimo que haya querido compartirlo. Esa es la idea, ¿me entienden? Cuando usted estructuró eso, señora Lape, le aseguro que usted es capaz de mantener una conversación explicativa sobre ese tema de por lo menos 20 minutos, porque usted tiene la estructura. Ahora la va a explicar. Eso es lo interesante. No es que a mí me toca aprenderme ese libro, usted tiene que aprender nada. Usted simplemente lo tiene que ver y mira la estructura. Por eso yo les dije, y les repito, que los constituyentes del 91 hubieran sacado 5 con el Cucho Barreto, porque la Constitución está dividida en 2 partes. La primera parte son las personas y la segunda parte son las instituciones. La introducción son los principios. Y en las personas la divide en 2, derechos y deberes. Y en las instituciones las divide en 2, estructura y funciones. La presidencia de la República se conformará si el presidente durará, se requiere tal. Son funciones del presidente, El Parlamento está configurado por el Senado y la Cámara será de elección así, un senador por circunscripción nacional, no sé qué. Las funciones del Senado. Primero, producir las leyes, juzgar al presidente. Si yo tengo en la cabeza el esquema, cuando a mí me preguntan algo y yo me refiero al esquema, se dan cuenta que yo estoy parado hablando de algo que yo conozco. Y esa es la tarea académica, entender. Muy bien. Quiero ahora, como cierre, les agradezco mucho a ustedes. Dense cuenta que todo es enseñanza si nos botamos al agua. Porque si el computador no funciona o si se lo entrego después de Semana Santa, cuando me haya flagelado en Semana Santa, no, es mejor botarse al agua porque así es como uno aprende. Y como ya sabemos que no hay un plan perfecto, ni que el plan perfecto es el del Cucho, yo lo que estoy haciendo son observaciones, ¿me entienden? Y como cierre, entonces quiero compartir otros 2 videos cortos que me parecen muy interesantes. Y les quiero decir, yo no les voy a dejar tarea de Semana Santa, descansen de los malos chistes, etcétera. Pero el 8, eso sí, el 8 aquí retomamos. Entonces, voy a preparar mis videitos. Un minutico, son 2 videos corticos. Profesor, un momento. Qué pena. ¿Qué? Una pregunta. Dime. Que si, por favor, lo puedo interrumpir. Ah, bueno, la compañera va a hablar. Vale, compañera. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que su merced nos dijo que esta clase nos daba el tema de los textos de cada uno de los autores de las exposiciones. Entonces, para ver si de pronto puede sacarle como 2 minuticos a eso. Apunte. Vamos a dar los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dar. De Platón. ¿Está alguien de Platón? Si no está alguien de Platón, ¿para qué doy los temas? No, profe, de los otros que quedaron faltando, la clase pasada su merced hizo como la mitad y faltaba como la mitad. Yo di de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, de Maquiavelo, de Bodino y de Hobbes, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, va. El grupo de John Locke. La obra es Ensayo sobre el gobierno civil. Capítulos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 19. Montesquieu. La obra es El espíritu de las leyes. Y son el libro 3, el libro 8, el libro 11 y el libro 12. De Rousseau, el grupo de Rousseau. El libro es El contrato social. Del libro primero, los capítulos 5, 6,
7 y 8. Esos son unos capítulos muy cortos del libro primero. Del libro segundo, los capítulos 1 y 4. Del libro tercero, los capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 y 16. El grupo de Bolívar, la Carta de Jamaica toda, porque eso es un texto corto. El grupo de Bolívar, la Carta de Jamaica toda. El grupo de Fichte, Discursos a la Nación Alemana, así se llama su obra. Discursos a la Nación Alemana. ¿Cuáles discursos van a trabajar? El discurso 2, el discurso 4, el discurso 6, el discurso 8, el discurso 9 y el discurso 11. De Hegel, obra, Filosofía del Derecho, el capítulo El Estado, todo. Es un solo capítulo, pero ese es el Estado. De Marx, obra, Manifiesto del Partido Comunista, todo, porque ese es un texto muy corto, todo el manifiesto. Lo mismo Maquiavelo, todo el Príncipe. Lo mismo la Carta de Jamaica, toda. Marx, bien. Hitler, los que escogieron Hitler. El texto, Mi lucha. De la primera parte, el capítulo 11. Y de la segunda parte, los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ¿Perdón? Qué pena interrumpirlo, es que en mi grupo con el compañero John Jairo Betancourt, nosotros elegimos Hitler, pero Mi lucha no es el libro que escribió Hitler. Pues ese es el libro que tienen que leer, el que él escribió para saber qué es lo que piensa. Entonces me dice que del primer... Ay, entonces no. Repito, ustedes bajan del computador el libro Mi lucha de Hitler. De ese libro, de la primera parte, el capítulo 11. Y de la segunda parte, porque ese libro está dividido en partes, de la segunda parte, los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. De eso hacen su plan y nos exponen. Gracias, profesor. De Bakunin me dan un placito porque tengo que... Ayúdenme a buscarlos. De Bakunin tiene como 4 o 5 obras. Tengo que repasar un momento cuál es la que nos conviene para la historia de las ideas políticas. Listo. Queda así satisfecho. Profe, Giancarlo, dime. Perfecto, profe, maestro. qué pena con usted. ¿Puedo hacerle 2 preguntitas? Dime. La primera es que no nos ha asignado autor. Su merced nos decía que esta clase nos decía que autores quedaban libres. Sí, me vas a disculpar, pero es que todavía no he levantado el archivo general y entonces todavía no puedo mirar qué es lo que nos falta. Yo en el curso de la Semana Santa me voy a flagelar y entonces voy a revisar quiénes son los que no tienen autor y les mando un correo. ¿Estamos? Bueno, profe, muchas gracias. Y la otra pregunta. Sí. Si podía enviar el trabajo mañana a primera hora. Lo que pasa es que en serio el computador se me dañó, no el que no haya querido, no tuviera la voluntad de presentar. Ni más faltaba, mándamelo. Listo, profe. Primera hora se lo mando mañana. Pregunta con respecto al trabajo, a la tarea de hoy, al mapa conceptual de hoy, ¿ese hay que mandárselo a su correo, a los que no alcanzamos? Obvio.
Ah, bueno, listo, profe. Cada tarea que yo dejo, ustedes, compartimos 3 porque no podemos todos, 3 voluntarios, en este no hubo voluntarios, así como que hubo una, y después los menos voluntarios. Pero Ahora, ya saben cuál es la técnica, ¿no? profe, Más 2. Por ejemplo, el APS se echó un +2. profe, una pregunta. Nosotros +1 o igual. O si no tienen ni patas ni cabeza, -1. Y si no me entregó, -2. Aquí tengo marcados que no me entregaron, ¿cierto? Lozada, Chacón, Betancourt, Campos, Gutiérrez, y además tienen falla con Salamanca porque ni chistaron. Bien, profe, lo que solamente una preguntita más. Es que nos había dicho que su email institucional no funcionaba, pero ¿ya le funciona o a cuál le mandamos? Compañera, el correo es jbarreto.r@ucentral.edu.co. Gracias. Profe, yo estuve todo el tiempo en la clase. Lo que pasa es que cuando me llamó me cogió como por fuera un momentico, pero aquí estaba. Bien. Yo sabía que usted estaba ahí, ¿no? Pero se agazapó. No. Ahí está mi correo. Ahí está Igual el trabajo se lo envié, aunque me quedó, no lo guardé en su totalidad cuando se lo envié, pero pues ahí está la evidencia que sí hice algo y sí trabajé sobre el plan. Listo, perfecto. Yo repito, mi interés es que se boten al agua. Si uno le tiene miedo al ridículo, se jodió, porque nadie es perfecto. Y que yo ya me había botado al agua la vez pasada, profe. Bueno, bien, y que nadie se ría de mí, todo el mundo se va a reír, que se rían lo que quieran, eso no, es que aquí estamos es para aprender. Y si yo creo que ya sé la cosa, pues entonces no tengo nada que aprender. O sea, a mí la nota no, por favor, la nota no es lo que me importa es que ustedes digan, oiga, pero yo sí aprendí, que un minutico, tengo una estructura aquí para enfrentar un tema. Pero que es que me va a poner 5, me va a poner 4, no, yo ya les dije, todos tienen 3. Si la preocupación es por la nota, todos ya tienen 3. Claro, alguien va a decir, no, perdón, pero 3 tampoco me gusta. Ah, mejor, ahí voy. Y si alguno se descuida, pues se queden 2,8. Me avisan si están oyendo. Profe. Sí, señor. Profe, qué pena. Profe, una pregunta. ¿Me están oyendo esto? No, profe, no escucha. No, profe, no se escucha. Ah, hediondo. Entonces, un minutico. Profe. Esperen, porque es que tengo que mostrarle este video porque es el conclusivo del tema. Profe, qué pena, una pregunta. Un minutico a ver qué pasa. A ver, yo cuadro aquí, le digo que me abre el YouTube, ya lo abrió, cuadro el video, lo bajo, ahí está, lo tranco, me voy a la reunión. Profe. Y le digo que por favor me permita compartir, incluir sonido del equipo. Profe. ¿Ahí están oyendo? Un hospital. Sí, señor. Son patrones culturales agrupados alrededor de las necesidades principales de los seres humanos e influyen en nuestro comportamiento desde todos los puntos imaginables. Como señala un autor, la mayoría de los ciudadanos en las sociedades modernas nacen en un hospital, se educan en una escuela, trabajan en una u otra organización y en la medida en que participan en actividades religiosas y políticas, lo hace también en organizaciones complejas. Al hablar de organizaciones complejas, se refiere esencialmente a instituciones sociales, es decir, a órganos o medios por los que los seres humanos obtienen gran parte de sus satisfacciones materiales, sociales y culturales. En nuestro análisis de la interacción social consideramos las normas y patrones de comportamiento que nacen de la interacción de grupo, adquieren diversos grados de importancia y se transmiten
en la herencia social. La mayor parte de estas formas de comportamiento se agrupan alrededor de necesidades humanas fundamentales que existen en todas las sociedades y son imprescindibles para mantener una vida social ordenada. Generalmente, no siempre, son mucho más complejas en las sociedades modernas que en las primitivas, pero sus fines básicos son virtualmente los mismos. Sumner expuso hace años la naturaleza de las instituciones sociales en una sucinta definición que no ha sido superada. Una institución social es un concepto y una estructura. El primero significa ideas, nociones, doctrina, interés. La segunda, un marco, armazón o aparato, o quizá solo un número de funcionarios organizados para cooperar con arreglo a formas prescritas. En instituciones básicas encarnan los propósitos y metas de la vida misma. Las estructuras son los mecanismos establecidos para llevarlos a efecto. Se trata, pues, de patrones, pautas que dirigen el comportamiento de los seres humanos en el desarrollo de sus actividades diarias, incluidos el nacimiento y primer adiestramiento de los hijos, familia, esfuerzos para la supervivencia física mediante la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, propiciación de los poderes sobrenaturales en favor de los deseos del grupo y control de los miembros del grupo en su comportamiento mutuo y con otros grupos como es el gobierno. Existen otras actividades que también toman formas ordenadas, que son las recreativas, benéficas, militares, artísticas, educativas, pero las que hemos expuesto son comunes a todas las sociedades. Tales patrones institucionales son simples en teoría, pero tan complejos como la vida misma en la práctica. Las instituciones sociales operan a través de una complicada estructura de papeles recíprocos que definen el comportamiento del individuo en su condición institucional, la familia, el sistema económico, la iglesia y el gobierno. Todos y cada uno comprenden cierto número de tales papeles cuyo cumplimiento mantiene unida a la sociedad. De hecho, la estructura de esta es, en su mayor parte, una combinación de instituciones sociales y una de las vías principales de estudio de la sociedad la ofrecen los papeles institucionales. En los últimos años, este enfoque ha llevado a interesarse por las organizaciones complejas. Las instituciones sociales operan a través de una complicada estructura de papeles recíprocos que definen el comportamiento del individuo en su condición institucional. La familia, el sistema económico, la iglesia y el gobierno, todos y cada uno comprenden cierto número de tales papeles, cuyo cumplimiento mantiene unida a la sociedad. De hecho, la estructura de esta es, en su mayor parte, una combinación de instituciones sociales, y una de las vías principales de estudio de la sociedad la ofrecen los papeles institucionales. En los últimos años, este enfoque ha llevado a interesarse por las organizaciones complejas en las sociedades avanzadas y por los mecanismos mediante los cuales estas organizaciones institucionales se orientan a la realización de fines específicos. Las instituciones sociales son patrones culturales casi con el mismo sentido que lo son otros cientos de formas regulares de comportamiento, pero como están más normalizadas y formalizadas, difieren de las demás. Las necesidades que satisfacen, los valores que sirven y la orientación que aportan son tan importantes que toda sociedad organiza el comportamiento institucional con más rigor que posiblemente cualquier otro tipo de comportamiento. Las ceremonias que rigen las funciones institucionales de la iglesia, el Estado, la familia y otras igualmente básicas corroboran esta formalización. Cuanto más venerable es una institución, tanto más solemnes y complicados son sus ritos. En la Iglesia Católica, por ejemplo, son más complejos que en una pequeña secta evangelista. De este formalismo de las pautas institucionales surge cierto orden y continuidad. Los miembros y los funcionarios de las instituciones aprenden esas prácticas y las incorporan a su personalidad, asegurando con ello la continuidad y mantenimiento de aquella. Cuando más normalizado es el comportamiento, tanto más penetrante resulta y más aumenta sus posibilidades de perdurar. Los hábitos de la cultura adolescente, las modas pasajeras en el vestido, el baile, la forma de hablar y, en general, de comportamiento que lo es peculiar, constituyen ejemplos de conducta no institucionalizada. Su condición efímera no puede compararse con la solemnidad de la ceremonia matrimonial, algunos de cuyos aspectos tienen su origen en épocas del Antiguo Testamento. La continuidad de las prácticas institucionales se confirma, además, con el rito. El comportamiento se hace ritual cuando se asocia con valores culturales importantes, cuando es virtualmente automático, cuando se puede aprender de memoria y realizar
sin pensarlo. Muchas instituciones presentan un comportamiento ritual, como la asistencia a misa o la jura de bandera. El individuo que sigue un comportamiento de este tipo rara vez analiza su significado, ni tampoco tiene que preocuparse por encontrar las palabras más adecuadas para su expresión. Por todos los elementos ya están previamente establecidos y pasan de una generación a otra a través de la institución. Los jefes de Estado realizan una serie de actos rituales muy diversos. Colocan coronas de flores en las tumbas de soldados desconocidos, hacen el saque de honor en la inauguración de la temporada deportiva o presiden el desfile de la victoria después de la guerra. Bien, ese era el interés de ese video que ustedes ven. Nos permite concluir un poco la explicación de lo que hemos estado girando. ¿Alguno de ustedes ya aquí está el micrófono no está funcionando? Quiero presentar el mío, ya no alcanzamos. Muy bien, ¿alguna otra apreciación? Profe, yo quiero hacer una pregunta. Dime. Pero quiero hacerla porque me causa curiosidad. Digamos, respecto a los mapas conceptuales. Ejemplo, digamos que nosotros como, listo, culminamos nuestro proceso formativo, teórico, y vamos ya a lo práctico, que sería como ejercer como profesionales en administradores y administradores públicos. Entonces, digamos, el mapa conceptual, en un caso de que, por ejemplo, no sé, estemos en una entidad pública, no sé, X, en este momento no se me ocurre en cuál, pero bueno, que sea una buena entidad pública y que, ¡pum!, un problema. Nosotros mediante un mapa conceptual podemos, digamos, hacer, ejemplo, que le dicen, un ejemplo, digamos, voy a utilizar su apellido, profesor. Entonces, señor Barreto, hágame un favor, digamos, detectamos un problema. Entonces, como que, señor Barreto, necesitamos que por favor nos dé una solución o qué solución plantea. Digamos, uno por medio de un mapa conceptual puede llegar a una solución, problema que se evidencia en la institución. Por supuesto, porque el problema plantea dos partes. La primera, el problema viene a ser el tema. Y ese tema, que se convirtió en un problema, tiene que tener una solución. Pero para encontrar la solución, que serían las conclusiones, usted debe conocer el problema. Al conocer el problema, usted analiza los aspectos positivos y los aspectos negativos, las soluciones inmediatas y las soluciones mediatas. Y usted hace una categorización. Y en esa categorización, usted tiene que hacer una planeación. Luego, el plan presta un servicio ahí. Cuando usted va a realizar ese problema, ya tiene implícito un plan. Primero, los aspectos teóricos y luego los aspectos prácticos. ¿Cuáles son los aspectos teóricos del problema? ¿Hay legislación? ¿Hay una reglamentación sobre el tema? ¿Cuáles son los aspectos prácticos? ¿Cuál es la disponibilidad económica? ¿Cuáles son los procedimientos que se pueden utilizar? ¿Cuáles se pueden utilizar en este caso? Conclusión. La ley no lo prohíbe y tenemos este recurso, luego vamos a usar este procedimiento. Y entonces se lo entregamos al constructor. Ese tiene que hacer su plan. Todo funciona mediante planes. Nosotros tenemos un sistema que dice, bueno, ¿cuál es su plan hoy? Por la mañana y por la noche tenemos plan. Yo lo que quiero es que ustedes lo saquen a flote como un sistema estratégico, de pensamiento estratégico. Ahora, el hecho de que usted utilice el sistema de plan, ¿quiere decir que la solución fue perfecta? No. No, porque yo estoy seguro que al presidente Duque tiene un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo está dividido en dos partes, para que usted lo vaya sabiendo. Y el presupuesto de la nación está dividido en dos partes, los ingresos y los gastos.
Entonces, es para que usted se dé cuenta cómo esa es una herramienta útil. Cómo organizar. A ver, no, a ver cómo se me ocurre, qué hacemos primero. No, un momentico. Primero mi plan. Ni es perfecto, ni es susceptible de que yo lo modifique, porque sobre la marcha yo puedo tomar medidas. Lo interesante sería, y ahí sí es un sistema práctico, a mí me enseñaron, hay que hacer plan A y plan B. Y si se puede, plan C, porque muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Pero la idea del plan es que sea una herramienta para afrontar un tema o problema. Aquí estamos afrontando temas porque estamos haciendo planes descriptivos. ¿Qué son las instituciones sociales? ¿Cómo se organizan? ¿Queremos hacer planes críticos? ¿Funcionan las instituciones sociales? ¿Contribuyen las instituciones sociales al crecimiento del individuo o lo retardan? Ah, pero eso ya es otra cosa, son palabras mayores, ¿de acuerdo? Bien. Señores, muy profe, buenas noches, buen fin de semana. profe, qué pena, una pregunta. Dime. Es para preguntar, es que no sé si nombrar al autor Nietzsche. Está entre No. uno de los que tenemos que, ¿no? No, todavía no. Primero tenemos que agotar los que nos interesan en la historia. Porque esta es una clase de historia. Ok, entonces ese autor no lo vamos a exponer. Es muy probable que no. Es que como con mi compañero escogimos a ese autor, entonces no sé si... Ah, vamos a mirar, pero el tema es este. Si queda un hueco, ustedes tienen que asumir los autores de la lista y después vemos si el tiempo nos alcanza para escarbar otros. Y para saber qué autor de quedan o para saber cuál podemos hacer para exponer. Es lo que yo estoy revisando de los archivos y digo la semana entrante, yo ya tengo claridad de qué autor falta y qué autor está adjudicado. Ok, profe, gracias. Bueno. Jóvenes señores, señoritas, señoras, que estén muy bien, que descansen. Feliz noche, profe, gracias. Adiós, gracias. Mañana, profe, que... Gracias. Muchas De mi gracias, parte les profe. mando un Feliz fuerte noche, abrazo profe, a todos. gracias. Cuídense. Giancarlo. Hasta luego, Evi, que estés bien. Adiós. Hasta mañana, profesor.